Bien, hermanitos, pues vamos a continuar con la preparación para Pentecostés, precisamente. Sí, vamos a ver ahora algunas comparaciones, podemos decir, entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hermanitos, recuerde, no hay dos muertes, solamente hay una que nos produce salvación, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanitos, sabemos a lo que se están refiriendo, sabemos qué están diciendo o qué tratan de decir, pero recuerde, son dos pactos, no hay dos testamentos, porque si hubiera dos testamentos, tendría que haber habido dos muertes, ¿sí? Entonces, son dos pactos, hermanitos, hay un solo testamento. También, en cuanto a los pactos, recuerde, el Señor hizo un pacto con Noé, un pacto con Abraham, pero vamos a tomar todo de manera general. Antiguo pacto, ¿a qué nos referimos? Antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Nuevo pacto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir viendo esto, hermanitos, porque otra de las cosas que queremos ir aclarando así bien y poco a poco, ¿sí? ¿Quién murió por nosotros, hermanitos? ¿Quién es el que nos da salvación? Solamente hay uno, hermanitos, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y en ese sentido, porque de repente hay algunas congregaciones donde hacen oraciones no correctas, tienen ideas no correctas de lo que es la salvación, de cómo es caminar en el cristianismo. Hermanos, ¿quién se sacrificó en la cruz por toda la humanidad, por todos sus pecados? Hermanitos, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor nos dice en su palabra que todo lo que pidamos, se lo pidamos al Padre, lo que sea, ¿cómo lo tenemos que pedir? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él pídele y Él hará, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos, hermanitos, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros se nos llamó, y lo digo como generaciones, ¿sí?, de la iglesia, se nos llamó cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo, los pasos de nuestro Señor Jesucristo. No hay, hermano, ninguna posibilidad de errar en esto, ¿sí? Nosotros, sí, seguimos, por eso dice la fe de Cristo, porque nosotros seguimos esa fe, nosotros seguimos esos pasos, nosotros hacemos todo lo que nuestro Señor nos está diciendo, ¿sí? En esto, igual hoy, hermanitos, lo que señalaban en la profecía, ¿qué es lo que nos dice? Fíjese bien, nuestro Señor Jesucristo nos dice, dejad que los niños vengan a mí, pero no termina ahí. Fíjese, después de ahí, esto está en Mateo, en Marcos, en Lucas, hermanitos, en los evangelios, dice, y no se lo impidáis. ¿A quién se lo dice? A todos. Y hoy, específicamente, se lo dijo a los papás. Deja que los niños, que tus hijos se acerquen a mí, no se lo impidas. ¿Sabes qué? ¿Qué te está diciendo? Que no se acerquen a tradiciones mundanas, que no se acerquen a dioses ajenos, que no se acerquen a figuras que tú te imaginas que es nuestro Señor Jesucristo. Deja que se acerquen a nuestro Señor Jesucristo, a Él, a quien es Él. Y por eso, hermanitos, estamos nosotros, si se han fijado, estas últimas semanas hemos estado como que aclarando muchas cosas, separando muchas cosas de algunas tradiciones que todavía han pues desarrollado algunas congregaciones que están muy cerca de ser cristianas, ¿sí?
al igual que nosotros, hermanitos. No nos vamos a tener un orgullo religioso. A nosotros también nos faltan muchas cosas para estar caminando bien en lo que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto, hermanitos, del Antiguo y el Nuevo Pacto. Hermanitos, hay algunas personas que nos comentan, nos dicen, Antiguo Pacto, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Lo que no quieres que a los otros te hagan a ti, pues no lo hagas con los demás. Nuevo Pacto, todo lo que tú quieres que te hagan, hazlo. ¿Sabes qué, hermanito? Aquí hay una pequeña equivocación. Sí, Antiguo Pacto nunca dice eso. No lo dice. ¿Sí? Nuevo Pacto, sí, Mateo 7:12, vamos a ver. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjate bien, es un activo, ¿sí? O sea, no es un pasivo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Hacer las cosas, no esperar, ¿sí? A que no le hagas lo que no quieras hacer de ti. Hermanitos, ¿quién dice esta frase, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti? La dice Confucio, hermanitos. ¿Sí? Confucio vive varios siglos después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y Confucio está en un sentido pasivo. ¿Sí? Y todos estos grupos de religiones, hermanitos, que tienen mucho en común, hermano, ellos no hacen nada a favor de la humanidad. Lo que ellos es su cuestión de meditación y todo eso es para estar por allá apartados del mundo. Ellos piensan que están en un lugar espiritual muy especial y no hacen absolutamente nada para ayudar al prójimo, nada. ¿Sí? Revisen, ahí está un montón de información por todos lados. ¿Sí? Revísenla y vean qué hacen, por ejemplo, los que están allá en el Tíbet, qué hacen los que están un poquito más abajo de China, o sea, todas esas religiones orientales, ¿qué hacen por la humanidad? Absolutamente nada. El cristiano es diferente, hermanitos. El cristiano, nos dice nuestro Señor, haz, así como quieres que te hagan a ti, así tú haz, o sea, acción, hermanito. ¿Qué quieres que te hagan? ¿Que te traigan el desayuno a la cama? Ah, bueno, pues llévaselo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. O sea, ¿quieres que te hagan eso? Así haz. Haz. ¿Sí? Cuando atiendes a alguien que está enfermo, ¿cómo quisieras que te atendieran a ti cuando estás enfermo? Ah, bueno, pues así hazlo. ¿Sí? Es algo no tan complicado. Evangelio según San Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Sabes qué? A mí me gustaría que mi hermano, que mi mamá, que mi papá, que mi tío, que mi amigo, me perdonara. Porque yo no soy tan malo. Pero él me ha hecho esto y esto y esto y esto. Bueno, así como quieres que te perdonen, pues perdona. ¿Sí te fijas? Es acción. Tú tienes que hacer las cosas que te gustaría que te hicieran a ti. ¿Sí? Este es el cristianismo, hermanitos. Ahora sí, Antiguo Pacto. ¿Sí? El Antiguo Pacto, hermanitos, era un ministerio de muerte. Vamos a ver algunos pasajes para una cosa, para otra, porque bueno, traen varia información, un solo pasaje. Bien, en el Antiguo Pacto era un ministerio de muerte, hermanitos. Vamos a 2 Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte, fíjese bien, aquí está hablando Dios a través de San Pablo y está refiriéndose a ese pacto, al antiguo. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, ¿cuál es el ministerio que fue grabado con letras ahí en la piedra? Antiguo Pacto. ¿A quién le dieron
esos 10, el decálogo, escrito en piedra, en 2 tablas de piedra. ¿Sí? Antiguo pacto, Moisés. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Fíjense bien, era tan glorioso que cuando baja Moisés, ¿sí?, del monte Oreb, ¿qué pasó con él? Él no se había dado cuenta, pero la gente, no, o sea, sus demás coterráneos, no podían mirarlo. ¿Por qué? Porque irradiaba, ¿sí?, muchísima luz. Y entonces hasta no lo podían ver. ¿Qué hizo Moisés? Nada más como paréntesis, ¿sí? En aquel entonces utilizó un velo, hermanitos. ¿Por qué utilizó el velo? Porque las personas realmente no estaban convertidas a nuestro Señor. Y esto se refiere, lo vamos a ver más adelante, como en el Antiguo Testamento las personas siguen con un velo porque no soportan la luz del Evangelio, ¿sí? Esto es lo que significa aquí en Moisés. En Romanos 7:10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, fíjate bien, los mandamientos no eran para muerte, pero se convirtieron. Dice, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Antiguo Testamento. Nuevo pacto es una administración del Espíritu. Vamos a 2 Corintios 3, del 8 al 9. ¿Cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, antiguo pacto, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí vamos a ver algo también más adelante sobre esto. El ministerio de condenación es el antiguo pacto, hermanitos, pero el ministerio de justificación es el nuevo pacto. ¿Cómo queda la persona justificada? Es decir, ¿cómo queda la persona salva hasta el nuevo pacto, hermanitos? ¿Sí? Antiguo pacto hay varios, ¿sí?, varios personajes bíblicos que dicen encontraron salvación. ¿Por qué? Dice la palabra, porque vieron a Cristo de lejos. Fíjense bien, no es por sus obras, nunca ha sido por obras, sino porque tuvieron fe en el que había de venir, ¿sí? Yahvé, ¿qué significa? Es un acróstico de ¿qué? El que vino, el que vendrá y el que es, ¿sí? Entonces, ¿a quién estaban esperando? Al que habría de venir, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjate bien, nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué hace todas estas maravillas entre nosotros? Porque guardamos la ley. Fíjate bien, son dos cosas. Antiguo pacto se decía guarda la ley, guarda estas letras en piedra. Hoy, hermanitos, ¿qué nos está diciendo? ¿Sí? El oír con fe. O sea, escuchar, pero ¿qué dice? Para hacer. ¿Qué es la fe, hermanitos? La obediencia confiada, ¿sí? Y si es obediencia confiada, ¿la obediencia qué significa? Que vas a hacer todo lo que te están diciendo, ¿sí? Entonces, ¿vas a escuchar para qué? Hermanitos, antiguo pacto, escuchaban para tener miedo de hacer las cosas y mejor no hacían nada. Hoy, nuevo pacto, tú vas a escuchar por amor al prójimo. ¿Qué es lo que vas a hacer? No qué es lo que no tienes que hacer. Fíjate bien, hoy, hermanitos, vamos a ver más adelantito en Jeremías 31, ¿sí? ¿Qué nos dice? Ese nuevo pacto, fíjese bien desde Jeremías, ese nuevo pacto, ¿dónde va a estar escrita la ley? Ahí la vamos a tener escrita, ahora no en piedra, sino en páginas no sé, el material ¿no? Algodón o no sé, ¿sí? ¿O dónde van a estar escritas? En nuestro corazón, y nos las va a recordar en nuestra mente, nos las va a poner en nuestra mente, ¿sí? Entonces,
cuando escuchamos, hermanitos, ya no tenemos ese miedo. Porque dice la palabra también que el amor perfecto desecha todo temor. ¿Sí? Nosotros ya no vivimos bajo ese miedo de irnos al infierno, sino estamos gozosos de que vamos a estar todo el tiempo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Son las dos cosas. Antiguo pacto, entonces, fue un ministerio de condenación, y el nuevo pacto es un ministerio de justicia. Vamos nuevamente ahí en 2 Corintios 3:9, cuando dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La justicia, hermanitos. Déjenme decirle, ¿Dios hizo justicia en cada uno de ustedes y en mí? Sí, Dios es justo. ¿Dios aplicó todo el castigo que usted merecía? Sí, pero en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Fíjese bien. Entonces, ¿a quién tenemos que honrar, alabar y seguir sus pasos? A Jesucristo, hermanitos. ¿Sí? Bien. Antiguo pacto, el sacerdocio es cambiable y resultó, como era cambiable, en un cambio de la ley. Fíjate bien. La ley que se cambia realmente no es cambiado, es una ley que era en un principio. Dice Juan el apóstol: y un mandamiento nuevo les doy. Dice, no es nuevo, es el que siempre han oído. ¿Cuál es? Que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Pero ahora el mandamiento nuevo que nos dio nuestro Señor Jesucristo no se queda ahí. El mandamiento nuevo que nos dio nuestro Señor Jesucristo dice que ames a tu prójimo. ¿Qué dice? Como yo te he amado. ¿Cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? ¿Cómo tienes que amar a tu prójimo? Esa es la ley real, hermanitos, la que habla Santiago. ¿Sí? Esa es la ley en la cual nos movemos ahora, en nuevo pacto. Porque si hay un nuevo pacto, hay una nueva ley. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir viendo aquí, hermanitos. Bien, dice, hay este cambio. ¿Sí? Hebreos 7, del 12 al 13. Dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿A qué se está refiriendo, hermanitos? La ley real. En Santiago 2:8 nos dice que la ley real es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, amar al prójimo. Dice, y aquel de quien se dice esto, estamos en Hebreos 7:13, es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Los judíos no sirvieron, hermanitos, en el antiguo pacto. Eran los descendientes ¿de quién? De Leví, de Aarón. Entonces, nuevo pacto es un sacerdocio inmutable que resulta de una ley también inmutable. Hebreos 6:20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, hermanitos. ¿Sí? Bien, aquí, hermanos, hay algo que algunas congregaciones no han podido entender de este nuevo pacto. Y todavía quieren sacar cosas malinterpretadas del antiguo pacto para meterlos en el nuevo pacto. Hermanos, un juicio para el pueblo de Israel fue que hubiera juezas. ¿Sí? Débora, hermanitos, fue una juez, ¿sí?, que estuvo al frente. ¿Sabe por qué? Porque ningún hombre quería tomar su responsabilidad. Débora llama a Císara, al general, ¿y qué le dice? El Señor me dice, vamos,
¿sí? Contra Siria. ¿Por qué? Porque ya puso a ese ejército a tu mano. Tú los vas a acabar. ¿Y qué le dice este general? Fíjense bien, hay algunos que dicen, ay, una cuestión romántica. No, no es así. Le dice, si tú vienes conmigo, yo voy. Y si tú no vienes conmigo, yo no voy. ¿Qué está demostrando ahí? Una falta de virilidad, hermanitos. ¿Sí? O sea, ¿qué tenía que ir esta juez? ¿Qué tenía que ir ahí? ¿Sí? Y le dice, Débora, está bien, voy a ir contigo, pero la gloria no va a ser para ti, va a ser para una mujer. Hermanito, en aquel entonces eso era algo vergonzoso. ¿Sí? ¿Y quién mató a ese rey, hermanitos? Una mujer. ¿Sí? Con una estaca. ¿Y para quién fue la gloria, hermanitos? Para esa mujer, no para el general. Fíjate bien, y ese es un juicio de Dios. Y mucha gente hoy que dice, no, hermano, mira, ahí están, había juezas, dicen, ¿no? Había juezas, entonces ahorita hay pastoras, no hay problema. Hermanito, el que haya una pastora en algún lugar, en alguna congregación, es un juicio de Dios para los varones. ¿Por qué? Porque el Señor dejó sacerdotes. Melquisedec, hermanitos, no había Melquisedecas, ¿sí? No había ahí cuestión de géneros y no sé qué cosas, no. Melquisedec es un varón igual a semejanza que nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, hablábamos este viernes, ¿sí? ¿Quién estuvo, hermanitos, con nuestro Señor Jesucristo? La más número de población, ¿sí? Que lo seguía. ¿De qué sexo eran, hermanitos? Eran mujeres. ¿Quiénes fueron los que fueron a la tumba, hermanitos, para ungir lo que ellos pensaban el cadáver de nuestro Señor Jesucristo? Mujeres. ¿Quiénes le servían? Mujeres. O sea, todo era así. ¿Qué hubiera podido pensar con una mente carnal, con una mente mundana? ¿Sí? Si hubiera dicho, bueno, ya resucité, ahora como ustedes me sirvieron, ¿a quién voy a poner al frente? Ahí se rompe, decíamos, una maldición, hermanitos. Esa maldición en Génesis 3, que cuando Eva, hermanitos, hace caso a las enseñanzas diabólicas y le dice con dolores de parto, vas a tener a los hijos, pero también le dice otra cosa, el deseo tuyo va a ser para tu marido. Esa misma palabra en hebreo, hermanos, ¿sí? Porque hay otras personas que también ven ahí algo romántico. Ay, sí, el deseo de la mujer es para su esposo, y entonces va a ser todo bien bonito y todo. No, hermanitos. Esa palabra en hebreo es la misma palabra que se utiliza con Caín, ¿sí? Capítulo 4. Cuando dice que el pecado está a la puerta y te desea. Ese deseo es la misma palabra que utilizó con Eva. ¿Qué significa, hermanitos? Manipulación. ¿Sí? Y la mujer no cristiana, hermanitos, es la que manipula a su esposo, a sus hijos, a sus yernos, a todo mundo. Esa es la maldición, hermanitos. ¿Sí? Y yo he escuchado muchísimas predicaciones de personas pues que no están en el cristianismo realmente, y que cuando hablan de la iglesia dicen, sí, el varón es la cabeza de la iglesia, pero la mujer es el cuello. Entonces, para donde queda la mujer, ahí se mueve la cabeza. No, eso es algo diabólico, hermanitos. Esa es la maldición que pesó desde que hubo la caída de la humanidad. El varón tiene que ser la cabeza de la iglesia, porque la cabeza del varón es nuestro Señor Jesucristo. Y el varón es el que tiene que estar al pendiente de todo lo que está sucediendo con responsabilidad, para que todos estén seguros. ¿Sí? Entonces, hermanitos,
nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto deja un nuevo sacerdocio, que es el de Melquisedec, ¿sí? Y ese nuevo sacerdocio, hermanito, es lo que nos habla de que los varones tienen la responsabilidad, fíjense bien, no es otra cosa, es una responsabilidad para conducir la iglesia de Cristo. Aquí no hay géneros, aquí no hay menosprecios, aquí no hay nada. Cada quien tiene su responsabilidad, hermanos. Y ninguna es mayor que otra, ¿sí? Todas son excelentes frente a nuestro Señor Jesucristo. Hace muchísimos años, cuando el pueblo de Israel estaba todavía así juntos en el templo y antes en donde estaba el Arca de la Alianza, dejaron a una rama de una tribu para que cuidara la puerta. Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a servir adentro, porque también somos dignos para servir adentro del templo. Y el Señor los reprendió y les dice, ¿de balde te he dejado ahí en la puerta? Hermanitos, estar en la puerta del templo, estar en la puerta pues de donde estaba la presencia de Dios era algo súper importantísimo, pero que las personas no lo veían así y pensaban que lo importante era estar allá. Hermano, yo te pregunto, y fíjate bien, no menosprecio nada, ni uno ni otro, pero, y lo voy a tomar así porque es muy riesgoso, hermanitos, y yo estoy orando mucho siempre por los que están en la alabanza, ¿sí? Yo lo que he visto es que la alabanza es algo, o sea, donde hay mucho riesgo para la salvación de las personas, ¿sí? ¿Qué será mejor, estar aquí en la alabanza los domingos o toda la semana servirle al prójimo y a los hermanos? Fíjense bien, ninguno es menospreciable, hermanitos, nada, no, todo está bien para el Señor y unos son de una manera y otros son de otra. Pero te digo una cosa, el Señor cuando se llega al final de los tiempos te va a decir y me va a decir a mí, tuve hambre y hay dos opciones. No hay una tercera, ¿me alabaste? ¿Predicaste mi evangelio? No. Tuve hambre y te va a decir, y me diste de comer, o te va a decir, nunca me diste nada. Tuve sed y hay dos opciones también. Estuve enfermo y hay dos opciones. Estuve en la cárcel, injustificadamente. Estuve en la cárcel y hay dos opciones. Hermanito, ¿en qué opción vas a estar? Fíjate bien. ¿O qué le vas a responder a nuestro Señor? Ay, Señor, sí, tú sabes mi corazón, yo quería servirle a mis hermanos, pero es que tenía que lavar, tenía que barrer, tenía que buscar trabajo, tenía que... Y el Señor te va a comprender. El Señor va a decir, no, pues sí, tienes razón. Fíjate que no me había dado cuenta de eso. No, hermanito. A unos les va a decir, benditos de mi Padre, pasen a las moradas eternas. Y a otros les va a decir, malditos, nunca os conocí. ¿En qué lugar vamos a estar, hermanitos? ¿Sí? Y ahí está, hermanitos, este nuevo sacerdocio, y nosotros somos esos nuevos sacerdotes que tenemos que explicar exactamente y bien particularmente todas estas cosas. ¿Para qué? Hermano, ¿a qué venimos aquí? Venimos a entretenernos, venimos nada más a justificarnos para que, bueno, Señor, ya estuve ahí en la iglesia, ya estuve bien, ¿no? Ya pasé el examen, ¿no? No, tenemos que aprender, hermanitos, cómo vivir. ¿Por qué? Porque, hermanos, la religión, ¿sí?, es el religar, el volvernos a ligar con nuestro Señor, es una forma de vida. No es una forma de pensar, no es una filosofía, no es un conocimiento nada más, sino es qué haces todos los días, cómo estás, ¿sí? Es esto. Y este nuevo sacerdocio, hermanos, nos lleva a cómo es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la primicia y Él tiene una vida indestructible. ¿Y cómo va a ser tu vida, hermanito?
indestructible también, porque nada te va a poder destruir, porque el enemigo de nuestras vidas viene ¿a qué? A robar, matar y destruir, apolumí. ¿Qué significa? Eternamente. Y déjame decirte, tú eres indestructible, porque estás en nuestro Señor, ¿sí? Vamos a Hebreos 7, del 14 al 17 y luego el 24. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Distinto a qué? Al antiguo pacto, ¿sí? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Hermano, ¿por qué podemos ser sacerdotes? Porque nuestros tatarabuelos fueron de la descendencia de Aarón. No, no es de acuerdo a la descendencia, hermanitos, sino según el poder de una vida indestructible, que es la de nuestro Señor Jesucristo, pero es también la tuya. Hermano, ¿vamos a morir aquí de acuerdo a este cuerpo? Sí, pero ¿nuestra vida va a terminar ahí? No, va a seguir, porque somos indestructibles. Grábate bien esto en la cabeza, hermanitos, en el corazón. Eres indestructible. No hay posibilidad, si tú estás con nuestro Señor, de que alguien te pueda destruir, ¿sí? Verso 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el verso 24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿qué dice? Inmutable. No hay cambio ya. No va a venir otro, no hay otro sacrificio. Miren, hermanitos, los mormones dicen que todavía falta más sacrificios. Los que se llaman ahora judíos dicen, o sea, totalmente faltan sacrificios, ¿sí? Nosotros sabemos que ya no, ya no. ¿Dónde dice, hermanitos, que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Lo dice en el antiguo pacto, porque eso prefigura lo que viene, y lo tienen y lo tenían en aquel entonces los israelitas en general y los judíos en particular, hermanitos. Vamos al Salmo 110, verso 4. Dice, juró Yahvé y no se arrepentirá. ¿Qué fue lo que juró y no se va a arrepentir, sino que lo va a hacer? Recuerde, antiguo pacto, estaba nuestro Señor en el futuro, ¿sí? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estaba profetizado, hermanos, y no lo quisieron ver ellos. En 1 Pedro, no vaya para allá, se lo voy a decir nada más. 1 Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, ¿sí? O sea, si lo dice el Señor, eso es lo que se va a hacer, punto, ¿sí? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿desde cuándo sabemos esto, hermanitos? Nuevo pacto, Jeremías 31. Ahí está. ¿Cuándo es esto? En el antiguo pacto. Ahí se está hablando del nuevo pacto. ¿Cómo se va a dar ahora la ley? ¿Cómo se va a poner la ley? Ahora dicen, la ley va a estar en los libritos que les voy a dejar como Biblia. No, la ley va a estar escrita en nuestro corazón y puesta en nuestra mente, hermanitos, ¿sí? Entonces, antiguo pacto, hermanitos, era una sombra, por llamarlo de alguna manera, ¿sí?, de las cosas celestiales. Vamos a Hebreos 8:5. Dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que era figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Colosenses 2:17.
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, antiguo pacto. ¿Qué es lo que dice? Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cuál es ese cuerpo de Cristo, hermanitos? Nosotros, la iglesia. ¿Sí? Nos está hablando de eso, ¿sí? El nuevo pacto, hermanito, estas cosas celestiales son con mejores sacrificios. Vamos a Hebreos 9:23. 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora, fíjense bien, hermanitos, aquí también para ir separando lo que no es correcto. En Hebreos 9:23 dice que las cosas celestiales fuesen purificadas. A ver, si las cosas celestiales hubo necesidad de purificarlas, significa que había algunas cosas ahí en el cielo que no estaban puras, ¿o no? ¿Cuál fue el primer pecado, hermanito, de toda la creación? ¿Quién lo hizo? El diablo. ¿Sí? ¿Cuándo? Dice, a Luzbel lo hicieron perfecto. ¿Sí? Perfecto. En todo fue perfecto. Hasta que se encontró maldad en su corazón, dice en Isaías, sí, 14, y Ezequiel, ¿qué? 28. ¿Sí? Ahí nos relata cómo está más o menos, o sea, todo lo que pasó con Luzbel hasta que llegó a Satanás. ¿Sí? No lo hicieron como Satanás, hermanitos, no lo hicieron como diablo, no lo hicieron como dragón, lo hicieron como Luzbel, como una bella luz, como el que tenía que llevar la luz. ¿A quién tenía que llevar la luz? A nosotros como humanidad. Él fue hecho para protegernos, Él fue hecho, hermanitos, para que alabáramos al Señor, ¿sí? A Él se le dieron los tamboriles, las arpas, todos los instrumentos, ¿para qué? Para la alabanza del Señor. Y sin embargo, se encontró maldad en su corazón, hermanitos, ¿sí? ¿Dónde fue el primer pecado entonces, hermanitos? En el cielo. Pero fíjate bien, y aquí es donde quiero hacer esta separación de muchas enseñanzas erróneas. ¿En qué cielo, hermanitos? ¿Sí? Fíjate bien, porque no fue en la eternidad, fue en el tercer cielo. ¿Sí? Y en el tercer cielo es temporal también. Hay que anotarse a los cursos, hermanitos, porque si no, no se comprenden algunas cosas. Bien, entonces, ¿qué hubiera pasado si, como en algunas congregaciones predican, que esto que se tuvo que limpiar en el cielo, y lo están pensando, es la morada del Dios eterno? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera pecado en la eternidad, hermanitos? Nunca se hubiera podido limpiar. ¿Por qué? Porque en la eternidad lo que se hace es eterno. Ya no hay posibilidad de tiempo ahí, ya no hay posibilidad de espacio. Entonces, ¿dónde está esta purificación, hermanitos? En el cielo de nosotros, en lo temporal. O sea, no de nosotros lo que vemos, sino en el tercer cielo, ¿sí? Ahí en lo temporal, ahí fue donde Luzbel se revela convirtiéndose en diablo, en Satanás, en la serpiente antigua, ¿sí? Entonces, hermanitos, ahí es donde dice las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Hermanito, nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a subir precisamente al tercer cielo, con esa sangre, ¿sí?, se le quiere acercar María, si se acuerdan. ¿Y qué le dijo? No me toques, mujer, porque aún no he subido. ¿Sí? Y después de subir, ¿qué pasó? ¿No le dijo al mismo Tomás, toca para que veas? Pero ya había subido y ya había bajado. ¿Sí? Entonces, hermanitos, este es el nuevo pacto donde ya todo está santificado. Ya no hay posibilidad de otra cosa. ¿Y hay lugar para el diablo ahí en el tercer cielo?
ya no se encontró lugar para él. ¿Él dónde está ahora? En el segundo cielo, hermanitos. Pero ya no tiene posibilidad, ni él ni todos los ángeles caídos, de estar en el tercer cielo. ¿Y a quién le está haciendo la guerra, hermanitos? A la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los hijos de la señora, es decir, de la iglesia, nosotros. ¿Sí? Entonces, hermanitos, tenemos que saber esto. ¿Sí? Antiguo pacto, hermanitos, no hay perdón de pecados. Vamos a Hebreos 10, del 3 al 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hermanitos, por eso estamos en tiempos de gracia. ¿Sí? Fíjate la diferencia. En el nuevo pacto sí hay perdón completo de pecados. ¿Sí? Hebreos 8, 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahí mismo en Hebreos, pero 10, del 17 al 18, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermanos, ¿qué están haciendo ahora los que se llaman judíos? ¿Qué quieren volver a hacer? Volver a los sacrificios. Hermanitos, ¿qué están haciendo? Una total blasfemia para, según ellos, al Dios que según ellos están adorando. No, hermanitos, ellos no están adorando a Yahvé. No. ¿Sí? Porque no honraron ni honran, ¿sí?, al Hijo. Y si no honras al Hijo, no honras al Padre. ¿Sí, hermanitos? Bien. Antiguo pacto, hermanitos, los gentiles estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. ¿Sí? Vamos a Efesios 2, 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí sí quiero que recordemos, cuando la palabra nos habla de Israel, ¿sí?, en este contexto, ¿de quién nos está hablando? De Jesucristo. Llamé a Israel. Sí, de Egipto. Y luego dice en el nuevo pacto, llamé a mi hijo. Entonces, ¿quién es Israel? En este contexto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía cristiana, ¿sí?, y ajenos a los pactos de la promesa, porque eran únicamente antiguo pacto para el pueblo de Israel, ¿sí? Nuevo pacto, los gentiles fuimos hechos cercanos a Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Fíjate bien, ¿para qué vas a estar limpio, hermanitos? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Esa es la forma en que tenemos que servir. Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ¿de qué, hermanitos? Todo pecado. ¿Cuál pecado está afuera? ¿Sí se fijan? Este es el nuevo pacto, hermanitos. ¿Sí? Y fíjese, nosotros andamos en luz. Entiendo luego algunas personas cuando dicen, es que yo soy luz, yo soy la luz y yo soy un ser de luz, hermanitos. Eso es una adaptación oriental para decir que nosotros somos dioses. ¿Sí? Cuando ellos hacen los orientales, cuando hacen sus ¿cómo se llama? Chakras, ¿sí? Cuando ellos en su idioma, ¿sí? Dicen Om, eso, hermanito, es yo soy. ¿Qué están diciendo? Ese es el nombre de Dios. Entonces están diciendo a sí mismos que son dioses. Y el decir es que yo soy un ser de luz. ¿Qué están diciendo, hermanitos? Que ellos son dioses. Nosotros, hermanitos, andamos en luz. Porque ¿quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Y nosotros andamos con Él. Nosotros no somos el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Si ve la diferencia, parecería muy pequeñita. Pero una nos lleva a perdición y otra nos lleva a salvación eterna. Tenemos que ser muy, muy cautelosos, hermanitos, ¿sí? Porque si no, nos vamos quién sabe hasta dónde. No hace mucho, ahí se utiliza también los medios, ¿no? En el Face, que dicen, ¿sí? Publiqué una publicación que ya tenían para los que han entrado ahí, ¿sí? Donde en una celebración de música, tal parecería que no pasa nada, pero ahí en el escenario, donde iban a entregar los premios, toda esa cosa, echaron unas luces, nada más así, ¡fum!, un parpadeo, y la quitaron. Y ya en cámara lenta, ¿sí?, se veía toda la palabra Satán, ¿sí? O sea, y fue así un flachazo nada más. Y a la siguiente va a ser un flachazo un poquito menos rápido. Y a la siguiente un poquito menos rápido. ¿Qué pasa con nuestra mente, hermanitos? Se va acostumbrando a eso. Y al rato lo vas a ver y ya hasta te va a pasar desapercibido. Recuerda, hermanitos, el diablo está haciendo la guerra a los hijos de Dios. Estamos en medio de esa guerra y tenemos que saberlo. Y el enemigo no es alguien misericordioso, hermanos. Es alguien que va a atacar por cualquier lado que nos vea débiles. Y ahí es donde tenemos que estar muy pendientes, porque nosotros andamos en luz, hermanitos, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que andamos en luz? Dice, porque tenemos comunión unos con otros. Si andamos peleando unos con otros, ¿andaremos en luz? Si andamos pensando mal unos de otros, ¿andaremos en luz? Si preferimos estar, hermanitos, en compañía, en convivencia, con personas impías, que con personas que están buscando a Dios, fíjate bien, ni siquiera estoy diciendo santos, ¿sí? Porque luego tenemos una idea errónea también de eso. Pero personas que están buscando a Dios, que se están esforzando por buscar a Dios, y nosotros preferimos estar conviviendo con personas que blasfeman de Dios, andaremos en luz. Fíjate bien cuál es tu caminar, hermanito. Porque el Señor quiere bendecirte hasta que sobreabunde. Pero nosotros tenemos que cuidarnos también en esto, ¿sí? Nuevo Testamento, hermanitos. El Hijo te limpia de todo pecado. Y además está la promesa del Señor, ¿sí? ¿Cuál es la promesa, hermanitos? Vamos a Hechos 1,
del 4 al 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa del Padre? Verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo fue ese bautismo? ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo, hermanitos, aquí y permanece en este mundo perdido? Pentecostés, ¿sí? El nacimiento de la iglesia. ¿Cuál es la festividad que vamos a tener próximamente, hermanitos? Pentecostés.